Hola a todos y bienvenidos a este nuevo webinar. El día de hoy hablaremos sobre subwoofers. Vale la pena mencionar que esto es el primero de 4 webinars que haremos sobre arreglos de subwoofers. Mi nombre es Michael Crick, conocido por mis amigos mejor como Mija. Para mí es un verdadero placer poder ser el instructor para este webinar. Yo trabajo para la compañía Robert Bosch desde las oficinas de México hace cerca de 2 años, es decir, desde 2018, como especialista en las soluciones de audio, todas las soluciones de audio que tenemos bajo la marca Electro Voice, Dynacord y mismo Bosch. Yo trabajo hace cerca de 11 años como técnico de sistemas de altavoces. De esos 11 años, me parece que cerca de los últimos 6 años los he dedicado a la educación y para mí es verdaderamente un placer poder estar con todos ustedes el día de hoy durante esta sesión de 4 webinars. Particularmente el día de hoy hablaremos sobre algunas ideas fundamentales. Es decir, a lo largo de estos 4 webinars vamos a desarrollar muchas ideas alrededor de los arreglos de subwoofers. Y el día de hoy comenzaremos con todos los fundamentos necesarios para poder desarrollar las ideas que veremos en los siguientes webinars. Es decir, el día de hoy hablaremos particularmente de interacción entre fuentes, para recordar algunas ideas sobre el filtro de Peine, sobre cómo interactúan dos fuentes en el espacio. Después de eso hablaremos sobre la cobertura de los subwoofers. Aquí hay una idea bien interesante que me parece que de alguna manera todos entendemos que los subwoofers son elementos omnidireccionales, pero mi pregunta es, ¿qué tan omnidireccional es lo omnidireccional? Después hablaremos sobre los arreglos LR. Hablaremos sobre justamente cómo interactúan los arreglos LR entre ellos y nos detendremos por ahí para esta primera sesión. Para la parte 2 de este webinar hablaremos sobre líneas de subwoofers, arcos y arcos electrónicos. Durante la parte 3 hablaremos de endfire y de arreglos gradientes y de gradiente con subinvertido, es decir, los tipos de arreglos que llamamos directivos o cardioides. Y para la parte 4 hablaremos de algunas aplicaciones, es decir, haremos algunas combinaciones de diferentes arreglos para algún proyecto en particular. Iniciemos entonces con el temario del día de hoy. Vale la pena mencionar que a lo largo de todos estos webinars vamos a utilizar mucho Preview. Preview es el programa de predicción de Electro Voice, mismo que ustedes ya pueden descargar desde nuestro sitio web electrovoice.com. Y dentro de Preview, bueno, hay mucha facilidad para hacer muchísimos arreglos, para poder practicar, para poder hacer un laboratorio en casa, y es justamente lo que hemos hecho a lo largo de estos webinars. Vale, iniciemos entonces. Esta idea de interacción entre fuentes es un concepto del cual hablamos, me parece que casi en todos nuestros webinars. Es piedra fundamental para poder entender diseño de sistemas. Y en esta ocasión vale la pena también recordar cómo es que esto funciona. Básicamente ahora tenemos un ejercicio hecho en Preview donde tenemos dos altavoces, un altavoz adyacente al otro, son altavoces de rango completo y la intención es ver cómo estos interactúan a lo largo del espacio. Es decir, tenemos dos altavoces de 90 grados con la misma orientación. Es decir, aquí podemos ver estas pequeñas líneas que representan el eje de cada uno de los altavoces. Y cada una de estas pelotitas que está dentro de Preview en realidad es un micrófono de medición. Lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta este arreglo de altavoces en cada uno de esos puntos. Por ejemplo, ahora mismo, si volteamos a ver al micrófono número 1, el micrófono que se encuentra justamente en el centro del arreglo. ¿Qué sucede aquí? Básicamente, ambos altavoces llegan al mismo tiempo a este micrófono, por lo cual tienen una suma en todas las frecuencias donde ganamos 6 decibeles. Es decir, al llegar al mismo tiempo, llegan con la misma fase y eso genera sumatoria. Pero ¿qué sucede conforme nosotros nos desplazamos fuera del eje? Bueno, comenzamos a ver este fenómeno, esto que conocemos como filtro de Peine. El filtro de Peine se trata de la suma de dos señales con una diferencia de tiempo. Debido a la diferencia de tiempo, podemos ver que algunas
frecuencias caen con fase lo suficientemente similar como para tener una sumatoria, pero algunas caen con 180 grados de diferencia de fase y eso causa cancelaciones. Luego tendremos nuevamente una sumatoria donde tenemos 360 grados de diferencia de fase o un ciclo completo y así sucesivamente. Algo que resulta muy interesante del filtro de peine en términos generales cuando hablamos de arreglos de altavoces es que muchas veces el primer instinto que tendríamos es ver un gráfico como estos y tratar de arreglarlo con ecualización, pero esto no es posible. Y esto no es posible por un par de razones. Quiero que vean que esta cancelación en los 1000 Hz tiene una atenuación de casi 60 decibeles, mientras que la sumatoria llega a los 94 decibeles. Es decir, esas diferencias pueden ser bastante fuertes. Y no solamente eso, sino que vean que ahora mismo la cancelación se encuentra en los 1000 Hz. Pero ¿qué pasa conforme nosotros cambiamos de posición de micrófono? Ahora la cancelación se encuentra en los 500 Hz. Es decir, si nosotros pusimos un ecualizador para aumentar o tratar de recuperar la cancelación que teníamos en 1000 Hz, ahora para esa siguiente posición de micrófono, eso ya no sería válido. Y esto es una idea muy interesante del filtro de peine. El filtro de peine se da gracias a la interacción que hay entre dos altavoces y genera una tendencia de sumatorias y cancelaciones a lo largo del espectro, pero esta tendencia de sumatorias y cancelaciones no es constante a lo largo del espacio. Estudiemos un poquito más a fondo de qué se trata esto. Insisto que esto es una pieza medular de diseño de sistemas y que hay que tenerlo muy en mente siempre que hagamos arreglos de altavoces. Particularmente cuando pensamos en altavoces de rango completo, esto pareciera ser algo bastante negativo. Pero si pensamos en arreglos de subwoofers, como veremos en la tercera parte de este arreglo, de este webinar, sabremos que la interacción entre los subwoofers a veces puede ser algo sumamente positivo. Gracias al filtro de peine y a la interacción que hay entre las fuentes, es que somos capaces de lograr control directivo, es decir, técnicas de subwoofers cardioides, etc. Tengamos eso en mente, no siempre es una cosa negativa. Entendamos entonces un poquito más a fondo de qué se trata esto. Bueno, esto es parte de un concepto de fundamentos de audio. Esto es una idea bastante fundamental y que tiene implicaciones en un montón de aspectos. Particularmente ahora para nosotros tendrá una implicación en cómo podemos hacer arreglos de altavoces. ¿De qué se trata este ejercicio? Básicamente tenemos dos generadores de señal, el generador 1 y generador 2, que como se podrán dar cuenta están configurados para reproducir un tono senoidal de 1000 Hz. Ahora mismo el generador 1 y 2, que son líneas punteadas, seguramente no los alcanzarán a ver porque justamente están reproduciendo la misma señal. Déjenme adelantar una lámina y ahora podrán ver cómo aparece ya la segunda línea punteada, que es el generador 1. De modo que tenemos el generador 1 y el generador 2 reproduciendo 1000 Hz con una amplitud pico de 1, y podemos ver también este gráfico sólido azul que representa la sumatoria de estas dos señales. Podemos apreciar cómo de hecho cuando tenemos dos generadores de tono, ambos reproduciendo 1000 Hz, cuando los sumamos, la amplitud pico se duplica y ahora tendríamos una amplitud pico de 2. Pongamos esto en términos de decibeles. Si nosotros calculamos el valor de decibeles de esta sumatoria de haber duplicado la amplitud, es decir, 20 veces logaritmo de 2, sabríamos que tendríamos una sumatoria de 6 decibeles. ¿Qué significa esto? Cada que nosotros sumemos una señal con la misma fase, ganaremos 6 decibeles. Pero ¿qué pasa conforme nosotros comenzamos a agregar una diferencia de tiempo entre estos dos generadores? Por ejemplo, ahora mismo para 1000 Hz he agregado 0.25 milisegundos, lo que representa una cuarta parte del ciclo, es decir, 90 grados de diferencia de fase. ¿Qué resultó con la sumatoria? A veces pensamos en esto como si ya no fuera propiamente una sumatoria, pero como yo lo veo, veamos dónde se intersectan estos dos gráficos, justamente aquí, alrededor de los 0.35 o 0.40 milisegundos. ¿Cuál es el valor de la amplitud en este punto del espacio?
cerca de 0.7. ¿Y cuánto es 0.7 más 0.7? 1.4. Y eso es justamente el resultado de la suma lineal de esta sumatoria. Y si nosotros lo calculamos en decibeles, es decir, 20 veces logaritmo de 1.41, sabríamos que el resultado es una suma de 3 decibeles. ¿Qué significa esto? Si nosotros sumamos dos señales con 90 grados de diferencia de fase, tendremos una sumatoria de 3 decibeles. Continuemos con la diferencia de tiempo. Ahora tenemos 0.33 milisegundos que representa para 1000 Hz 120 grados, donde se intersectan en 0.5, 0.5 más 0.5 da como resultado una amplitud pico de 1. Y si nosotros calculamos 20 veces logaritmo de 1, sabremos que tendremos una sumatoria en decibeles de 0 decibeles. Es decir, ni sumamos ni perdemos. Y conforme continuamos aumentando la diferencia de tiempo, por ejemplo, ahora tenemos 150 grados de diferencia de fase, que para 1000 Hz representa una diferencia de tiempo de 0.42 milisegundos, donde se intersectan aquí en 0.25, 0.25 más 0.25 da como resultado 0.5, es decir, un medio, y 20 veces logaritmo de un medio representa una atenuación de 6 decibeles. ¿Qué significa esto? Que si sumamos dos señales con 150 grados de diferencia de fase, tendremos una atenuación resultante de 6 decibeles. Y si continuamos aumentando la diferencia de tiempo, ¿qué sucederá? Bueno, si ahora llegamos a medio ciclo de diferencia, que para 1000 Hz representa 0.5 milisegundos, ¿qué sucede? Ahora tenemos una cancelación. Bueno, ¿cuánto es 0 más 0? Pues 0. ¿Cuánto es en este valor de tiempo llamado 0.25 milisegundos? La amplitud pico de menos 1 más 1, nuevamente 0. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros sumamos dos señales con 180 grados de diferencia de fase, tendremos como resultado una atenuación de muchos decibeles. De hecho, este comportamiento está resumido en este gráfico. Este gráfico es lo que conocemos como el círculo de fase. El círculo de fase nos explica, si nosotros tenemos dos señales que se suman con 0 grados de diferencia de tiempo, tendremos sumatoria de 6 decibeles. Conforme aumentamos la diferencia de tiempo hasta llegar a los 90 grados de diferencia de fase, tendremos una sumatoria de 3 decibeles, en una cuarta parte del ciclo. Si continuamos aumentando la diferencia de tiempo hasta llegar a los 120 grados, tendremos 0 decibeles de ganancia, 150 grados menos 6 decibeles, 180 grados, menos 100 decibeles o una cancelación total, justamente la tendencia que veíamos en el filtro de peine en el ejercicio anterior. Pero ¿qué sucede conforme nosotros continuamos aumentando la diferencia? Bueno, si llegamos a 120 grados, ahora tenemos la posición espejo de 150 y tenemos nuevamente una atenuación de 6 decibeles. Parece que vamos mejor. 240 es la posición espejo de 120, 0 dB. 270, la posición espejo de 90, más 3 decibeles. Y si completamos un ciclo completo de diferencia, tendríamos nuevamente 6 decibeles de sumatoria. Déjenme ver si puedo poner esto de otra manera. Esto es el mismo calculador de Excel con el que creamos los gráficos del ejercicio anterior y ahora tenemos nuevamente dos generadores de tono, ambos reproduciendo 1000 Hz, y tenemos la sumatoria. De modo que, si nosotros ponemos 0.33 milisegundos, tendremos cerca de los 120 grados y tendremos 0 decibeles de sumatoria. Bueno, me faltó un poquito, pongamos 0.34. Vale. ¿Qué pasa si continúa aumentando la diferencia de tiempo? Pongamos, por ejemplo, 0.5, que representa la mitad del ciclo de 1000 Hz. Ahora tenemos una cancelación. ¿Qué pasa si ahora aumento a 0.60? Vuelve a haber una pequeña sumatoria. Estamos pasando a la segunda parte del círculo de fase. Continuamos aumentando, 0.75. Nuevamente hay sumatoria. Continuamos aumentando, por ejemplo, a 0.9.
Un milisegundo. En un milisegundo tenemos un ciclo completo de diferencia de fase. 360 grados. Hay sumatoria. ¿Qué pasa si continúa aumentando? Por ejemplo, 1.25. Nuevamente tenemos 3 decibeles de sumatoria cuando tenemos 450 grados de diferencia de fase. Es decir, este ciclo de fase se repite y se repite y se repite. Ahora lo hemos visto con estos tonos senoidales, pero quiero que lo veamos con este otro calculador. ¿De qué se trata este calculador? Básicamente aquí podemos sumar 2 generadores de ruido rosa. En la sección de arriba vemos la respuesta de magnitud o respuesta en frecuencia, como también a veces se le llama, y abajo vemos un gráfico de fase. Este gráfico es como el gráfico que podríamos encontrar en un analizador como puede ser Smart, Rita, Systune, SIM, SpectraFu, etc. Cualquier analizador que utilice canal doble de FFT para hacer una función de transferencia nos mostrará un gráfico como este. Solamente para adelantar, antes de la explicación de qué vemos en el filtro de peine, quiero poner un milisegundo de diferencia entre estas dos señales. Quiero que veamos el gráfico de fase. Olvídense por un momento de la sección de arriba donde vemos el filtro de peine. ¿Qué estamos interpretando aquí? Para 20 Hz, esta diferencia de tiempo, recordemos que 20 Hz tiene un periodo de 50 milisegundos. Y un milisegundo de diferencia respecto a 50 casi no representa una diferencia de tiempo. Tenemos de hecho una diferencia de cerca de 7 grados. Pero conforme aumentamos de frecuencia, por ejemplo, a los 100 Hz, donde en 100 Hz tenemos un periodo menor, ahora esa diferencia de tiempo de un milisegundo ya comienza a representar cerca de 45 grados de diferencia de fase. Si continuamos aumentando, por ejemplo, a esta frecuencia de aquí, que debe ser cercana a los 250 Hz, ahora tenemos 90 grados de diferencia. Si continuamos aumentando, por ejemplo, a los 500 Hz, ahora en 500 Hz tenemos 180 grados de diferencia de fase. Vamos a comprobar si esto es cierto. Veamos, pusimos entonces un milisegundo y estábamos viendo primero estábamos viendo 20 Hz, ¿cierto? Podemos ver que efectivamente cerca de los 20 Hz tenemos 7.20 grados y hay una muy buena sumatoria. 200, no vimos después 100 Hz. En 100 Hz tenemos 36 grados de diferencia, sigue habiendo sumatoria. ¿Qué pasa conforme subimos el periodo ahora a 250 Hz? Ahora para 250 Hz tenemos 90 grados de diferencia de fase cuando tenemos un milisegundo de diferencia, 3 decibeles de sumatoria, 500 Hz. Oh, para 500 Hz hay 180 grados de diferencia de fase. Hay cancelación. Y justamente esa cancelación es la que podemos ver en la sección de arriba, en la respuesta de magnitud de este gráfico. Justamente esta tendencia de filtro de peine. Podemos ver que para la baja frecuencia, al tener una diferencia de tiempo de 1 milisegundo, esto no representa suficiente diferencia de fase como para causar una atenuación. Aún hay 6 decibeles de sumatoria. Cuando llegamos a los 500 Hz tenemos una cancelación. Pero ¿qué pasa conforme comenzamos a aumentar nuevamente de frecuencia? Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, en 750 Hz. Tenemos nuevamente 3 decibeles de sumatoria cuando tenemos 270 grados de diferencia. Veamos. Estamos aquí en 0 grados de diferencia, aumentamos de frecuencia, llegamos a este punto en 500 Hz que llamaremos el 180 grados o medio ciclo, y como el gráfico no puede seguir continuando porque la pantalla se terminó y no puede continuar bajando, ahora lo que haremos es cortarlo y pegarlo en la sección de arriba. Nuevamente 180 grados, avanzamos, avanzamos, avanzamos y cerca de los 700 Hz pasamos nuevamente por esta diferencia de 90 grados. ¿Qué significa eso? 180 más otros 90 grados de diferencia, 270 grados. Y si continuamos aumentando, veremos que eventualmente cruzaremos la línea de los 0 grados de diferencia. Pero nosotros sabemos que ya habíamos avanzado, de modo que eso no es un 0 grados, eso representa 360 grados de diferencia de fase o un ciclo completo. Y eso sucede justamente en la frecuencia de 1000 Hz.
donde tenemos 360 grados de diferencia y por eso nuevamente hay una sumatoria. Y justamente si vemos este gráfico de filtro de peine, eso es lo que está sucediendo. En la baja frecuencia tenemos tan poquita diferencia de tiempo que no tenemos suficiente diferencia de fase para causar cancelaciones, es decir, estamos en la primer sección del gráfico de fase. Conforme aumentamos, eventualmente caemos en la sección de abajo, en la sección roja que representa la cancelación en el círculo de fase. Y si continuamos aumentando, ahora pasaremos de tener 0 grados de diferencia o 0 ciclos de diferencia, medio ciclo o 180 grados de diferencia, continuamos aumentando y ahora tenemos un ciclo de diferencia y tenemos sumatoria. Ciclo y medio cancelación, 2 ciclos sumatoria, 2 ciclos y medio cancelación, 3 ciclos sumatoria, 3 ciclos y medio, 4 ciclos y medio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante del filtro de peine porque nos ayuda a entender cómo es que, debido a la diferencia de tiempo, dos fuentes van a interactuar y cómo es que esa diferencia de tiempo entre mayores, mayor afectación tendrá en el filtro de peine, o más bien dicho, el filtro de peine tendrá afectaciones más hacia la baja frecuencia. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo 1 milisegundo de diferencia que son 360 grados o un ciclo completo de 1000 Hz. Pero ¿qué sucede si yo cambio este tiempo por 10 milisegundos, el periodo de 100 Hz? Ahora tenemos en 50 Hz la primer cancelación y en 100 Hz 360 grados o un periodo completo, la primer sumatoria. ¿Qué sucede si en cambio, por ejemplo, yo pongo 0.1 milisegundo de diferencia de tiempo? Ahora eso corresponde al periodo de 10.000 Hz. Ahora la primer cancelación está en los 5.000 Hz, la primer sumatoria en 10.000 y el filtro de peine ahora tiene afectación más hacia la alta frecuencia. En fin, entender cómo se comporta el filtro de peine es algo sumamente importante cuando nosotros hablemos de arreglos de altavoces, de cualquier tipo de arreglos de altavoces. Y ahora que hablamos particularmente de subwoofers, será sumamente importante. Aunque también es cierto que el filtro de peine no solamente se origina por la diferencia de tiempo de dos altavoces, también se origina cuando tenemos, por ejemplo, un muro en nuestro recinto. Es decir, el filtro de peine es causado por dos señales correlacionadas que se suman con una diferencia de tiempo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, tenemos este altavoz que produce un frente de onda, el cual irradia sonido directo a esta persona? Pero también el frente de onda va al muro, el cual causa una reflexión, y esa reflexión llega a la persona con una diferencia de tiempo. Claro que eso también causará filtro de peine. ¿O qué sucede, por ejemplo, si tenemos dos micrófonos que captan la misma fuente y esos dos micrófonos se van a mezclar o a sumar en una consola? Pues claro, nuevamente tendremos filtro de peine. Aunque particularmente este ejemplo me gusta mucho para mis cursos porque hay una regla llamada la regla del 3 al 1, que es una regla que se utiliza en la microfonía, que es una propuesta para lograr minimizar el filtro de peine. ¿Cómo logra la regla de 3 a 1 minimizar el filtro de peine? Bueno, pensemos en esta tarola. Esta tarola, cuando recibe el golpe de la baqueta por parte del baterista, crea un frente de onda. Este sonido viaja en el aire, llega primero al micrófono 1 y llega después al micrófono 2. Ahora mismo ya estamos pensando que hay una diferencia de tiempo. Pongamos algunos números en todo esto. Voy a pensar que la señal 1 representa el micrófono 1, la señal 2 representa el micrófono 2. Y vamos a imaginar que el micrófono 1 se encuentra a 10 centímetros de distancia de esta fuente o de la tarola. La regla de 3 al 1 recomienda que si esta distancia son 10 micrófonos, hacia el segundo micrófono deberíamos de tener por lo menos 30 centímetros, es decir, 3 veces más distancia. Bueno, sabemos que la velocidad del sonido son 340 metros sobre segundo aproximadamente. Claro que tiene que ver con la temperatura y estas cosas, pero pensemos, 340 metros sobre segundo significa que el sonido tarda 2.94 milisegundos en viajar 1 metro de distancia. Significa que el primer micrófono recibe la señal
0.1, es decir, 10 centímetros por 2.94 milisegundos. Desde que el baterista golpea la tarola, el sonido sale de la tarola y llega al primer micrófono, pasan 0.29 milisegundos. Y para el micrófono 2 sería 0.3 multiplicado de 2.94. Desde que golpea la tarola el baterista y que la señal llega al micrófono 2, pasan 0.88 milisegundos. Es decir, ahora mismo estamos viendo el gráfico causado por el filtro de peine que obedece a la recomendación de la regla del 3 al 1. Pero, ¿qué no se supone que la regla del 3 al 1 es una técnica que se utiliza para minimizar el filtro de peine? Yo en este gráfico aún veo mucho filtro de peine. Claro, porque lo que estoy olvidando ahora mismo es la ley del inverso de los cuadrados, que nos dice que el micrófono 1 recibirá mayor nivel de presión sonora que el micrófono 2 debido a la atenuación causada por la distancia. Agreguemos esa variable dentro de esto. Esto se puede calcular fácilmente. La ley del inverso de los cuadrados nos dice que el diferencial de nivel es igual a 20 veces logaritmo de la distancia 1 dividido de la distancia 2. Es decir, 20 por el logaritmo base 10 de 0.1 dividido de 0.3. Quiere decir que el micrófono 2 recibe acústicamente una atenuación de menos 9.54 decibeles. Y lo que resulta tan interesante es que ahora, en lugar de tener el filtro de peine tan pronunciado que teníamos en un inicio, ahora tenemos un pequeño rizo con una tolerancia de más o menos 3 decibeles. Es decir, con la regla del 3 al 1 logramos principalmente un aislamiento de nivel o un aislamiento acústico entre ambos micrófonos. Y esto resulta súper interesante porque lograremos también mejorar el filtro de peine en arreglos de altavoces cuando agreguemos aislamiento de nivel. Particularmente de esto vamos a hablar a lo largo de la parte 2 y 3 de estos webinars, cuando lograremos minimizar la interacción entre los subwoofers. Hoy nos enfocaremos en entender el filtro de peine y en entender cómo esto impacta en los subwoofers. Pero tengamos en mente de que hay algunas técnicas para lograr mejorar este tipo de condiciones. Vale la pena entonces recordar, ya hemos hablado mucho de esto, el día de hoy yo he hablado de periodos, de longitudes de onda, y vale la pena recordar estas características de las ondas sonoras. La longitud de onda tiene que ver con, desde que una señal se emite, cuánto viaja una frecuencia antes de completar un ciclo completo. Es decir, si tenemos aquí un altavoz y esto es una frecuencia que está emitiendo ese altavoz, ¿qué distancia viajará antes de que terminemos el movimiento? Bueno, cada una de las frecuencias tiene su propia longitud de onda. Las frecuencias graves, al tener una longitud de onda más grande, bueno, medirán más. Las frecuencias agudas medirán menos. De hecho, como una idea interesante tengamos en mente, 20 Hz, que es la frecuencia más grave que podemos escuchar, mide cerca de 17 metros, mientras que 20.000 Hz, que es la frecuencia más aguda que teóricamente podríamos escuchar, mide 1.7 centímetros. Y esto va a ser muy importante que lo tengamos en mente. Haremos muchos ejercicios, yo trataré de siempre traer la información de estos ejercicios a las diapositivas para que sea más fácil de digerir, pero cuando nosotros tengamos dos subwoofers separados una cierta distancia, siempre tendremos que preguntarnos, ¿esa distancia a qué frecuencia corresponde? Por el otro lado también podemos hablar del periodo, que básicamente es lo mismo, solamente que en lugar de hablar de la distancia, hablaremos del tiempo, es decir, cuánto tiempo tarda en desenvolverse una señal completa, un tono completo o un periodo completo de una frecuencia. Y esto se puede calcular fácilmente. El periodo expresado en segundos es igual a un segundo dividido de la frecuencia, aunque para audio normalmente utilizamos milisegundos. 1000 milisegundos dividido de la frecuencia. De modo que ahora mismo tenemos esta tabla. En esta tabla pueden encontrar todas las frecuencias que podrían encontrar en un ecualizador gráfico de un tercio de octava. Y para cada una de esas frecuencias pueden ver la longitud de onda y el periodo.
Bueno, no se preocupen, particularmente para estos subwoofers tendremos, para estos webinars de subwoofers tenemos que concentrarnos únicamente en la primera sección de esta tabla. Tengamos entonces en mente que para 20 Hz tenemos 17 metros de longitud de onda, un periodo de 50 milisegundos. Para 100 Hz tendremos 3.4 metros y 10 milisegundos. Interesante pensar en que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Mayor frecuencia, más chiquita longitud de onda. Menor frecuencia, mayor longitud de onda. Lo mismo con el periodo. A mayor frecuencia, menor es el periodo, mientras que a menor frecuencia, mayor es el periodo. Vale, esto será muy importante que lo tengan en mente, de modo que traten de tenerlo presente a lo largo de estos webinars. Ok. Con esta idea de fundamentos y de teoría en mente, vayamos un poquito más a las piezas medulares de este webinar. Hablaremos antes que nada sobre la cobertura de un subwoofer. Sabemos que los subwoofers son elementos omnidireccionales, pero ¿qué tan omnidireccional es lo omnidireccional? Y esto es una pregunta válida para subwoofers, para micrófonos de medición o para cualquier elemento omnidireccional. Y ya se podrán imaginar, la tendencia de lo omnidireccional también estará relacionada a la longitud de onda de cada una de las frecuencias. Ahora mismo he realizado un ejercicio dentro de Preview, nuestro programa de predicción, donde he agregado un solo subwoofer de 2.18 pulgadas. Vamos a ver cómo se comporta y lo vamos a ver desde una vista en planta, es decir, ahora mismo estamos viendo este subwoofer de 2.18 pulgadas desde arriba. El frente del subwoofer es la parte superior del gráfico, mientras que la parte posterior del subwoofer es la parte inferior del gráfico. Y ahora mismo, para este subwoofer modelo X12-128, estamos viendo una frecuencia de 25 Hz. ¿Recuerdan la longitud de onda de 25 Hz? 13.6 metros. Como pueden darse cuenta, es bastante omnidireccional. Para quienes no tengan tanta experiencia en interpretar gráficos de programas de predicción, en los programas de predicción normalmente utilizamos cambios de color para expresar cambios de presión sonora. Y cada cambio de color ahora mismo representa una diferencia de 3 decibeles. Por ejemplo, ahora que estamos en esta línea, vamos a normalizar esto al punto, yo le llamaré 0 decibeles. Menos 3 decibeles en este cambio de color, menos 6 decibeles en este siguiente cambio de color, que de hecho corresponde al doble de distancia. Y la ley del inverso de los cuadrados justamente nos dice eso, que cuando duplicamos la distancia perderemos 6 decibeles. Menos 9 decibeles en este cambio de color, menos 12 decibeles en este color negro. Y si nosotros pensamos en esta distancia de este subwoofer, que esto deben de ser cerca de 10 metros de distancia, a los 10 metros de distancia al frente del subwoofer tenemos este color que hemos llamado 0 decibeles y es el mismo color que tenemos en la parte posterior. Es decir, a 10 metros atrás del arreglo o a 10 metros al frente del arreglo, o en este caso del único subwoofer que tenemos dentro de Preview, en este ejercicio, podemos ver que tenemos el mismo nivel de presión sonora. Conclusión, este subwoofer es omnidireccional. Pero ¿qué pasa conforme aumentamos de frecuencia? Ahora mismo podemos ver que el patrón polar o el patrón de cobertura ya no es perfectamente redondo. Ahora comenzó a tomar una forma ovalada para 50 Hz. 50 Hz tiene una longitud de onda de 6.8 metros. Aunque bueno, a los 10 metros de distancia tenemos este color, llamémoslo 0 decibeles, y es el mismo color que tenemos en la parte posterior. Podemos concluir que sigue siendo omnidireccional. Siguiente, 100 Hz. Recordemos que 100 Hz mide 3.4 metros. Ahora, a los 10 metros de distancia al frente del arreglo, tenemos este color que llamaremos 0 decibeles, y en la parte posterior
del arreglo tenemos menos 3 decibeles. Huh. Ya tenemos una diferencia de 3 dB. ¿Sigue siendo omnidireccional? Bueno, según los libros, sí. Resulta que la definición de omnidireccional para los libros dice que mientras que no tengamos diferencias mayores a 6 decibeles, consideraremos que este transductor o este altavoz será omnidireccional. Aunque si lo pensamos un poco más a fondo, esto ya no se ve perfectamente omnidireccional como las primeras frecuencias que analizamos dentro de este ejercicio. Y ya se podrán imaginar si continuamos aumentando de frecuencia, por ejemplo, a 150 Hz, que mide... Vaya, esta no me la sé de memoria. Vayamos a nuestro acordeón. 150 Hz está un poquito por debajo de los 160. Debe estar alrededor de los 2.5 metros. Y ya no es nada omnidireccional. De hecho, podemos ver que ahora tenemos justamente este límite entre los dos colores a los 10 metros al frente. Significa que tenemos 0, menos 3, menos 6, cerca de menos 9 decibeles en la parte posterior del subwoofer respecto a la parte frontal del subwoofer. ¿Qué significa esto? Los subwoofers sí, son elementos omnidireccionales, pero son más omnidireccionales para la baja frecuencia que para la alta frecuencia. Bueno, para las frecuencias medias, las frecuencias más altas que típicamente reproduce un subwoofer no va más allá de los 150 Hz. Bueno, esto es una idea muy importante que habrá que tener en mente porque veremos la afectación de los patrones de cobertura en algunas frecuencias debido al patrón directivo típico de un subwoofer, que no es 100% omnidireccional. Bueno, según los libros sí, pero ya estamos viendo que en 100 Hz ya no es igual de redondo que en 25 Hz. Ahora, vale la pena considerar algunas ideas. Por ejemplo, yo típicamente corto los subwoofers, pongo un filtro pasabajas en los subwoofers entre 65 y 85 Hz. Es decir, típicamente en un show no esperaremos que el subwoofer reproduzca 150 Hz. Pero será importante que lo tengamos en mente para poder entender un poquito mejor los gráficos que veremos dentro de Preview. Vale. ¿Esto dónde tendrá una gran afectación? Bueno, ahorita lo veremos en los arreglos LR, pero también lo veremos cuando hagamos arreglos gradientes de subinvertido. El hecho de que tengamos dos subwoofers viendo al frente en esos arreglos y un subwoofer viendo hacia atrás hace que el comportamiento en la parte posterior del arreglo sea bastante distinto. Bueno, hablemos entonces de arreglos LR. En un inicio de este webinar, de esta sesión, hablábamos de cómo es que dos altavoces full range o de rango completo interactúan entre ellos y causan filtro de peine. Veamos cómo es que eso se comporta, particularmente hablando de arreglos LR de subwoofers. Los arreglos LR son muy populares en la industria. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de diseñar. Básicamente, si tenemos un sistema principal izquierdo, un sistema principal derecho, pongamos los subwoofers debajo y ya está diseñado. Tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Principal ventaja, tienen mucho impacto al centro del arreglo. Voy a desarrollar esta idea poco a poco, ¿no? Pero definitivamente esto es algo que creo que tenemos que tener en mente. Cuando hablemos de arreglos LR, pensar en el gran impacto que tienen al centro es la mayor ventaja. Siguiente ventaja, el diseño es muy intuitivo. Sistema principal izquierdo, sistema principal derecho, pon los subwoofers debajo, ya tengo mi diseño. Desventaja. Causan pasillos de sumatoria y cancelación, es decir, filtro de peine, y eso provoca que estos arreglos no tengan una cobertura homogénea. Aún así, en muchísimos festivales siguen siendo el arreglo predilecto por el impacto que tienen en el front of house. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora mismo estoy tomando Preview nuevamente y he puesto dos subwoofers separados entre ellos 80 Hz, es decir, 4.3 metros de distancia. Vamos a ver qué sucede. Nuevamente estamos viendo
al frente del arreglo, es decir, la parte superior del gráfico es el frente hacia donde estaría la audiencia, la parte inferior del gráfico es donde tendríamos un escenario o la parte posterior del arreglo. Vamos a ver cómo se comporta este arreglo en diferentes frecuencias. Ahora, tengamos en mente, aquí al centro donde yo he marcado esta posición llamada 0 lambda o 0 longitudes de onda, los dos subwoofers tienen la misma distancia y por ende el mismo tiempo de arribo y por ende la misma fase en este punto del espacio. Si pensamos que ahí está el front of house o la consola, sabremos que como los dos subwoofers o los dos arreglos llegan al mismo tiempo, tendrán muy buena sumatoria en todas las frecuencias que lleguen ahí al mismo tiempo, es decir, todas las que el subwoofer o el arreglo de subwoofers esté reproduciendo. Por eso digo que al frente del arreglo, en el punto de 0 ciclos de diferencia, estos arreglos tienen un gran impacto. Pero ¿qué sucede conforme nosotros salimos del centro del arreglo? Por simple geometría, tendremos ahora un subwoofer que está más cerca que el otro y esa diferencia de distancia causa una diferencia de tiempo. Particularmente para esta frecuencia, si nosotros nos vamos a la posición de 90 grados, es decir, a un lado del arreglo, veremos que para 20 Hz, que mide 17 metros, tenemos una diferencia de 1/4 parte de la longitud de onda, es decir, 90 grados de diferencia. Y el gráfico de fase ya nos decía que cuando nosotros sumamos dos señales con 90 grados de diferencia, tendríamos una sumatoria de 3 decibeles. Y es justamente lo que podemos ver. Si ustedes se fijan, esta posición llamada 0 lambda respecto a esta otra posición tiene un cambio de color, es decir, 3 decibeles de diferencia. ¿Qué sucede si nosotros aumentamos de frecuencia? Por ejemplo, vamos a ver 40 Hz. 40 Hz mide 8.6 metros. Significa que esta diferencia de distancia que hay entre los dos subwoofers, en este punto donde antes teníamos 1/4 parte de la longitud de onda, para esta frecuencia representa la mitad de la longitud de onda, es decir, medio ciclo, es decir, 180 grados de diferencia. ¿Y qué sucede? Bueno, una vez más, si vemos el centro del arreglo, los dos subwoofers llegan al mismo tiempo, están sumando perfectos con la misma fase. Ingeniero de front of house súper feliz porque tiene un bombo con mucho punch, con mucho impacto. Pero conforme salimos del front of house, comenzamos a acercarnos aquí donde hay una diferencia de tiempo y para esta frecuencia en particular, a los lados del arreglo tenemos 180 grados de diferencia, lo que causa una cancelación. Interesante. Aumentemos nuevamente de frecuencia. Vayamos ahora a 80 Hz. ¿Qué sucede en 80 Hz? Una vez más, en la posición 0 lambda o 0 ciclos, los dos subwoofers llegan al mismo tiempo. Ingeniero de front of house muy feliz porque tiene mucho impacto. Pero pasamos un par de metros hacia afuera. Y ahora estamos con una diferencia de tiempo que para 80 Hz, que mide 4.3 metros de longitud de onda, aquí ya tenemos media lambda o 180 grados de diferencia, por lo que ahora la cancelación se posiciona aquí. Y si continuamos aumentando, tenemos mayor diferencia de tiempo y justamente a los lados del arreglo tenemos una longitud de onda completa de diferencia de tiempo o diferencia de distancia, lo que representa 360 grados. Con 360 grados nuevamente tenemos sumatoria, de modo que tenemos 0 ciclos, sumatoria, medio ciclo, cancelación, un ciclo, sumatoria. Si continuamos aumentando de frecuencia, ¿qué sucede? Ahora mismo estamos viendo 120 Hz que mide cerca de 3 metros de longitud de onda. En el centro del arreglo tenemos un ingeniero de front of house feliz porque tiene mucho impacto, con el lóbulo de 0 ciclos de diferencia. Un par de metros fuera del front of house tenemos medio ciclo de diferencia, cancelación. Después tenemos un ciclo completo de diferencia, sumatoria, y un ciclo y medio, cancelación. Aumentemos de frecuencia, ahora mismo estamos viendo 160 Hz. Nuevamente al centro del arreglo tenemos
0 ciclos de diferencia, un ingeniero de front of house muy feliz por el impacto. Muy poquito después ya tenemos para esta frecuencia medio ciclo de diferencia cancelación, un ciclo sumatoria, un ciclo y medio cancelación, 2 ciclos cancelación, sumatoria, perdón. Lo que resulta interesante es que si se dan cuenta, este fenómeno se produce igual al frente que en la parte posterior del arreglo, ya que estos elementos son omnidireccionales, aunque si lo observamos en 160 Hz, que ya tiene cierto control directivo, podemos apreciar cómo, por el control directivo propio de cada uno de esos subwoofers, que casi no irradian energía hacia atrás, hace rato que hablábamos de la cobertura de los subwoofers, vimos que para estas frecuencias este subwoofer ya tenía atenuaciones de cerca de 9 decibeles en la parte posterior respecto a la parte de enfrente. Podemos aún ver cómo se generan los mismos lóbulos de sumatoria y cancelación, pero con menos energía. Claro, modelos de subwoofers más pequeños, quizás un 10 pulgadas, tendrá más energía en la parte posterior, ya que al ser más pequeño tendrá menos control directivo. Pero en términos generales, veamos, lóbulo de sumatoria, cancelación, y eso tiene que ver con la proporción entre las distancias de ambos subwoofers respecto a cada una de las frecuencias, es decir, su longitud de onda. Estamos viendo ahora mismo 200 Hz, nuevamente tenemos 0 ciclo sumatoria, medio ciclo cancelación, un ciclo sumatoria, un ciclo y medio cancelación, 2 ciclos sumatoria, 2 ciclos y medio. Y esto es la historia de nunca acabar. Bueno, ahora hemos sido bastante nobles porque hemos separado los subwoofers entre ellos 4.3 metros. Seamos sumamente sinceros. ¿Qué escenario mide 4.3 metros? Vamos a hacer un ejercicio un poquito más realista. Vamos a poner algunos subwoofers con una separación de 21 metros entre ellas. Esto es algo más razonable, algo más cercano a lo que veríamos en la realidad. Hagamos este ejercicio en preview. Podemos ver ahora, con 21 metros de separación, desde los 25 Hz ya tenemos lóbulo de sumatoria, pasillo de cancelación, lóbulo de sumatoria, pasillo de cancelación. Para 31 Hz tenemos lóbulo de sumatoria de 0 ciclos, medio ciclo de diferencia, un ciclo de diferencia, un ciclo y medio, 2 ciclos de diferencia. 62 Hz, 0 ciclos, medio ciclo, un ciclo y medio, 2 ciclos y medio, 3 ciclos y medio, y empieza a salir el cuarto ciclo por acá. Y si se dan cuenta, en 85 Hz esto ya es un desastre, ya tenemos un montón de pasillos de sumatoria y cancelación. Bueno, al centro de estos arreglos tendremos un ingeniero de front of house muy feliz porque tiene muy buen impacto en los subwoofers. Pero si camina 2 metros fuera del front of house, ya tendrá algunas frecuencias que tendrán pasillos de cancelación y él dirá, oye, ya no escucho lo mismo. Los arreglos LR nos gustan mucho porque tienen un gran impacto al frente, pero no son muy homogéneos en la respuesta de la cobertura, y eso puede llegar a ser algo incómodo. Claro, hay algunos proyectos donde nos importa más el impacto y hay algunos proyectos donde nos importa más tener una cobertura homogénea. Y justo de eso se trata esta serie de webinars, donde veremos diferentes posibles estrategias de diseño alrededor de arreglos de subwoofers para que sepamos cuál es el abanico de posibilidades y cuáles son las cosas o los arreglos que podemos elegir para cada uno de nuestros proyectos y cuál es el que se adapta mejor para las necesidades de cada uno de nuestros proyectos. Como ideas generales, recordemos que el día de hoy hablamos de fundamentos, hablamos de la interacción entre fuentes, hablamos de la longitud de onda, del periodo, hablamos del filtro de Peine. Hablamos también de la cobertura de los subwoofers. Recordemos, los subwoofers sí son elementos omnidireccionales, pero ¿qué tan omnidireccional es lo omnidireccional? Y bueno, en el caso de los subwoofers, entre más baja la frecuencia, más omnidireccionales. Entre más alta la frecuencia, menos omnidireccionales. Y esto tiene también que ver con la longitud de onda de las frecuencias y la proporción que tiene con el gabinete. Es decir, un 21 pulgadas será más directivo que un 10 pulgadas.
Pensando en los arreglos. Cada arreglo tiene características, ventajas y desventajas. El día de hoy hablamos particularmente de los arreglos LR. Y los arreglos LR tienen como principal característica que tienen mucho impacto en el lóbulo de 0 ciclos, donde típicamente posicionamos el front of house, pero sacrifican la homogeneidad de la respuesta, es decir, crean pasillos de sumatoria y cancelación. A lo largo de los siguientes webinars veremos algunas estrategias de cómo podemos minimizar con aislamiento acústico entre L y R un poquito estos pasillos o cómo podemos crear líneas de subwoofers que no presentan ese tipo de pasillos. Bueno, pero sacrifican un poquito el impacto. Y pondremos entonces en la balanza cuáles son los pros y los contras de cada uno de los arreglos. Por el día de hoy, o por parte de este webinar, sería todo. Les agradezco mucho a todos por su tiempo. Dejo aquí mi correo electrónico si alguien quisiera contactarme con alguna duda, con alguna inquietud o quisiera que veamos algún tema en particular. Por favor, escríbanme. Para mí siempre es un placer poder platicar con ustedes. Les agradezco mucho por su tiempo nuevamente. Espero que nos podamos ver en los siguientes webinars también. Espero que podamos coincidir más adelante también en un curso en vivo. Me dará mucho gusto una vez que podamos volver a viajar y volver a vernos de frente, poder realizar un webinar como este en sitio, con prácticas, con subwoofers de verdad. Ojalá que los vea yo por ahí. Les agradezco por su tiempo. Hasta la próxima.